Nosotros llegamos a Colombia en el año 1970, cuando estaba en pleno desarrollo todo ese proceso agitado del triunfo de Rojas Pinilla en las elecciones y del fraude electoral que llevó a Pastrana a la presidencia. Y en ese momento mi papá y mi mamá vivieron ese cambio radical de vida, de llegar a un país convulsionado, tratando de ofrecernos la mayor normalidad posible, en medio de grandes discusiones que se daban en esa época, de la decepción que había suscitado un triunfo electoral que había sido de nuevo coartado por el Frente Nacional. Entré a un colegio público, conocí la dura realidad de los colegios públicos de esa época. Eso fueron una serie de instituciones cuyo nombre prefiero no recordar, pero lo que sí recuerdo es que en una de ellas había al lado del tablero del maestro un par de chazos en los cuales se sostenía una vara que era utilizado para castigar a los alumnos. En esa época era usual, bueno, todavía lo sigue siendo en algunas instituciones educativas, que a los estudiantes se les golpeara por no llevar la tarea. Yo no era de los que llevaban sus deberes escolares con la mayor disciplina, por distintas razones. Me gustaban mucho las ciencias sociales desde el comienzo, flojo en matemáticas y física, pero fui corrigiendo eso poco a poco. Pero no diría que soy una eminencia en ciencias exactas. Me gustaba la biología, me gustaba el castellano, me gustaba la clase de religión, porque había discusiones siempre sobre mis creencias que eran catalogadas de ateo, pero realmente yo siempre he pensado que si bien las religiones tienen alguna clase de verdad oculta o de enigma, porque siempre explicar la realidad del universo es difícil, no creo en la idea de un Dios omnipotente y omnipresente. Me parece que la realidad del mundo es mucho más compleja. Pero bueno, no era considerado como el niño modelo de la clase, eso debo decir. La filosofía era el camino para entender ciertas cosas de la realidad. Y no digo que haya encontrado la respuesta, pero la filosofía me enseñó que es necesario buscar siempre respuestas a las grandes preguntas, a aquellos asuntos que son fundamentales en la existencia. Pero no voy a posar de niño estudioso y genio. Mis inquietudes esenciales en la década de 1970 comenzaron a girar en torno a la política. Y no por una disciplina familiar, porque a pesar de que mi papá y mi mamá eran militantes comunistas, no fue esa la vía de la convicción. Fue más bien el golpe militar a Salvador Allende, la imagen del cantante Víctor Jara torturado en un estadio, el dolor que produjo eso y la conmoción. Pero también ver que estaban surgiendo todas esas expresiones, el M-19, todo lo que estaba ocurriendo en Colombia en esa época, las noticias del conflicto armado, en fin. Todo eso produjo en mí como una especie de catarsis y de conciencia política, y me dediqué a eso. Me dediqué a trabajar en los colegios de Kennedy, donde vivíamos, al suroccidente de la ciudad. Bien puesto su corazón para que la patria tenga bien puesto su corazón.